Vale. Bueno, hoy vamos a dar una lección súper importante. Rocío, ¿tú pudiste ver el directo anterior o meterte en la plataforma? No, todavía no. En la clase anterior estuvimos hablando sobre las teorías, ¿no? Sobre el origen del eneatipo, es decir, cómo se forma, cómo se origina el eneatipo de cada uno, ¿no? Si es algo físico de cuando naces, pues ya lo tienes, o si se va formando a lo largo de la vida, o si va cambiando, dependiendo de los autores que estuvimos repasando, pues cada uno tiene su visión. La cuestión es que no han llegado todos a una conclusión exacta, pero sí que es verdad que yo facilité muchos estudios que, aunque no hablen de eneagrama, avalan la teoría de que se origina en la infancia a consecuencia de las vivencias que uno vive en la crianza, ¿no? Desde un poco antes de nacer hasta los 7, 8 años de vida, ¿vale? Entonces llegamos a la conclusión de que esa era la teoría que más sólida, que tiene más fuerza, más peso y que está más avalada por diferentes estudios, disciplinas distintas, autores de diferentes épocas. Entonces, pues, esa es la que voy a enseñaros yo, esa es la que vais a aprender, ¿vale? Y os estuve recomendando bibliografía por si queríais consultarla, ¿no? Para que pudierais profundizar en el tema, ¿vale? Eso es lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Y ahora en esta clase vamos a empezar a representar, ¿no?, los diferentes escenarios de la infancia que fueron los detonantes para que se formara un eneatipo u otro, ¿vale? Entonces, esto es muy importante porque es la forma correcta de descubrir tu eneatipo. Es decir, si a ti te dicen, en plan horóscopo, características de un eneatipo, pues este es extrovertido, este es muy motivador, este le gusta socializar o le gusta verse bien. Esas son cosas muy débiles, ¿vale? En el sentido de que no te aportan realmente la profundidad que tiene conocer el origen real. Es decir, eso puede tenerlo cualquiera. Manifestaciones de actitud, comportamientos distintos, lo puede tener cualquiera. Una persona tímida puede comportarse en algún momento de forma muy extrovertida, o una persona extrovertida puede tener momentos de aislamiento. Es decir, el que tú busques en tu presente esas manifestaciones de tu comportamiento puede ser que te confunda y te equivoques, ¿vale? Entonces, lo que no falla es conocer el origen. Por eso hay mucha gente que no sigue de otras escuelas en las que enseñan eneagrama, que no siguen o que no creen que en la importancia de la infancia. Y entonces, ¿qué pasa? Porque se equivocan. Que al cabo de varios años descubren que su eneatipo no era el que creían y que era otro. ¿Por qué? Pues porque no se tipificaron bien, porque estuvieron mirando comportamientos presentes que nada tienen que ver con la profundidad real que tiene tu eneatipo, tu patrón, ¿vale? Esto es una tarea dura, no es divertido, es decir, hay mucha gente que sufre al darse cuenta de cómo se originó su patrón. Hay mucha gente que incluso cuando descubre esa herida, entre comillas, ¿no?, que describe Claudio, de cómo se configuró su patrón, puede llegar a emocionarse, a llorar o a sufrir, ¿no? Y hay otras personas que, bueno, que simplemente pues lo ven claro, que ese fue el momento y ya pues entienden muchas cosas de su comportamiento presente, ¿vale? Entonces eso es lo que vamos a ver en esta lección. Vamos a aprender a descubrir tu eneatipo desde la raíz, ¿vale? Desde la infancia. Vale, voy a compartir esta diapositiva porque a modo de introducción, para que os esclarezca un poco cuándo es el momento clave de configuración de cada patrón.
En la infancia se van pasando como diferentes, es como una carrera de obstáculos, ¿no? Dicen algunos. Tú vas pasando diferentes necesidades, por diferentes estados de necesidad, ¿no? Al principio, como vimos en la pasada lección, tienes una necesidad básica de simplemente nacer. Antes de nacer, el niño necesita garantizarse su supervivencia a la hora de nacer, que alguien lo va a cuidar en esa gestación, ¿vale? De manera correcta, que le va a aportar los nutrientes que necesita para que el feto crezca, para que se forme, y luego, una vez que nazca, que va a tener alguien que lo va a cuidar y que no lo va a abandonar, que no lo va a repudiar, ¿entendéis? Esa es la necesidad primaria que tiene un niño. Antes de nada, tiene que asegurarse nacer, el nacimiento, ¿vale? Entonces es cuando, si esta necesidad no se satisface o hay algo que le hace ver a esa criatura que empieza a vivir, que corre en riesgo su vida, su supervivencia, su nacimiento, incluso su existencia, pues entonces es cuando se produce una fijación, ¿vale? A modo de mecanismo de defensa, se empieza a configurar una serie de procesos, ¿no? Que le van a ayudar a superar esa dificultad, ¿vale? Esa dificultad primaria. Con lo cual, si se produce un conflicto, un incidente muy... normalmente el niño no se va a acordar de esto, evidentemente, porque es la primera etapa, cuando no ha nacido, hasta los 6 primeros meses de vida. Normalmente, si tú le preguntas, no se va a acordar exactamente cuándo fue, cuando se configuró su patrón. No va a recordar nada especialmente, pero si indagamos en su pasado, ¿no? Y le preguntamos si vivió algo antes de nacer así relevante, pues seguramente descubriremos algo que puede darnos una idea de que pudo haber una fijación ahí, ¿de acuerdo? Cada vez que se produce un evento crítico, se determina como fijación, ¿vale? La llamamos fijación. Fijación es que se produce como un primer atisbo de adaptación, ¿vale? Se empiezan a configurar, pues, algunos procesos, unos programas, ¿no? Para asegurar la supervivencia del niño, ¿de acuerdo? Entonces, la primera fijación se produciría en la etapa preoral, que se llama, y aquí es cuando empieza a haber posibilidad de que se configure un eneatipo 5, ¿de acuerdo? El 5 es el primer eneatipo que se forma, ¿de acuerdo? Si posteriormente, a lo largo de la infancia de ese posible futuro 5, no se produce ningún evento más importante, más determinante, pues entonces nos quedaríamos con el eneatipo 5, ¿de acuerdo? Ese niño, al final, realmente... entonces, ¿qué pasa? Pues que estos niños ya desde primera etapa de su vida se muestran como más tímidos, como más miedosos, como más retraídos, ¿vale? Lo veréis personas que no son, porque ya han tenido una primera fijación. Las fijaciones son una forma de debilitar la energía vital de la criatura, ¿no? Entonces esa persona se verá como más vulnerable, más débil. Aparentemente parece más débil, ¿de acuerdo? Luego la segunda etapa, que es la etapa oral, que va desde los 6 meses hasta el año y medio aproximadamente. Esto tampoco es matemático, pero aproximadamente sería en esa edad. Pues entonces se produce la segunda fijación, ¿no? El posible estado crítico. ¿Por qué? Porque aquí se añade otra necesidad nueva. Ahora ya el niño ha nacido, perfecto, pero tiene que asegurarse de que alguien lo va a alimentar. Necesita que alguien esté allí, y no solo que lo alimente, sino que cubra las necesidades básicas, que es cuando tenga frío arroparle, cuando tenga calor, ¿no? Pues asegurarle que no se sofoque, ¿no? Protegerlo del peligro, sentir que alguien está ahí para protegerle, ¿vale? Tiene que sentir que alguien
está ahí con él. Que cuando él llora, viene, ¿vale? Entonces, en esos primeros meses, el niño va a tender a llorar bastante, ¿no? Y cuando llora, si nadie acude, pues entonces él intentará llorar más fuerte, de manera más continua, y si nadie acude, pues entonces se terminará fijando un momento crítico nuevo, una nueva fijación. ¿Qué pasa? Que esto no se produce simplemente si llora y la madre o el padre no van a atenderlo una vez, sino que se produce si durante toda esta etapa hay muchos momentos en los que llora y nadie viene. ¿De acuerdo? Realmente tiene que ser algo muy frecuente, muy repetitivo. ¿Esto por qué puede pasar? Bueno, pues ya lo veremos cuando veamos cada etapa pormenorizadamente, ¿vale? Pero el caso es que esa primera necesidad de percepción, de protección, de amparo, de calor, no se da. No se da todas las veces que se debería dar, ¿vale? Luego en la siguiente, bueno, aquí se forma el eneatipo 4. O sea, esto da lugar a un posible eneatipo 4 en el futuro. Luego pasamos a la etapa anal, en la que se puede formar un eneatipo 9. ¿Por qué? Porque la necesidad que se da aquí, bueno, esto lo estuvimos viendo un poco con Borja en la clase pasada, lo de la fase de la infancia, ¿vale? Pero no, creo que no dije qué eneatipo se formaba en cada una. Entonces, en la etapa anal, que va desde los años y medio, 3 años aproximadamente, el niño tiene una necesidad de sentirse autónomo, dentro de lo que cabe, porque es un niño pequeño de 2 años, 2 años y medio, evidentemente todavía no sabe hacer muchas cosas, pero sí que es verdad que ya empieza a valerse por sí mismo. Por ejemplo, antes le tenía que alimentar su madre siempre, ¿no? Pero ahora ya no, ahora ya él empieza a andar, él puede ir cuando tiene hambre a comer, puede parar si no tiene hambre, puede incluso ir se llama la etapa anal porque es cuando él puede ir solito al baño, ¿vale? Hacer sus necesidades, ya no lo tiene que estar alguien cambiando todo el rato, no se la hace encima. Eso es una autonomía que antes no se daba y entonces el niño ya siente como un poco de empoderamiento, ¿no? ¿Qué pasa? Que si en esta etapa ese empoderamiento, esa necesidad de empoderamiento, de autonomía, se ve coartada porque sus padres están muy, muy encima de él todavía, ¿no? Pues entonces puede ser que se produzca una fijación ahí, ¿vale? Esa necesidad, que parece que no, pero es una necesidad, la necesidad de autonomía existe. Entonces, si no se da, si los padres no le dan esa libertad de que él elija cuando necesita algo, cuando no lo necesita, pues entonces esa necesidad no se ve satisfecha. Entonces se termina formando esa fijación, ¿de acuerdo? Luego ya veremos por qué y todo esto. Esto es como un esquema general, así una visión general. Posteriormente, en la etapa fálica, que va desde los 3 años a los 4 años, es cuando se pueden formar el eneatipo 6 y el eneatipo 3, ¿vale? En esta etapa, lo que prima ahora es las relaciones sociales, cómo se relaciona el niño con sus padres, con su hermano y con el entorno, ¿de acuerdo? ¿Qué lugar tiene el niño en el mundo? Ya empieza él a ver que no está solo y que sus padres son personas, él es una persona también independiente, que hay un mundo al que enfrentarse, que ya no se siente como tan vulnerable de tener que estar al cobijo de sus padres, sino que ya se va a abrir a nuevas experiencias, ¿de acuerdo? Y sobre todo él tiene que encontrar su lugar en el mundo, ¿de acuerdo? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Hacia dónde debo ir? ¿No? ¿Cuál es mi misión en la vida? Etcétera. Todo este tipo de cosas, ¿a qué grupo pertenezco? ¿Cómo tengo que comportarme? ¿No? Ya no soy solo yo y hago lo que quiera, sino que ahora ya tengo que
encajar en una sociedad, ¿de acuerdo? Entonces aquí es cuando empieza el niño a estar abierto a lo que sus padres le indican que tiene, hacia dónde tiene que dirigirse, por así decirlo, ¿de acuerdo? Para no equivocarse, porque él confía todavía en sus padres. En esta etapa, sus padres son sus héroes y todo lo que dicen sus padres es lo que va a misa y lo que tiene razón. A lo mejor ellos opinan cosas, pero si su padre le dice que no, que eso no es así, él va a creer lo que dicen ellos, porque los considera que están por encima, que saben más y que ellos saben lo que les conviene. Por lo tanto, aquí están más abiertos a ver hacia dónde tengo que dirigir mi vida, quién soy, quién dice mis padres que soy, ¿vale? Y qué es lo que tengo que hacer, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya veremos por qué se puede formar un 6 y por qué se puede formar un 3, ¿vale? Entonces en esta etapa lo que es prioritario es ver si realmente los padres han estado involucrados en su educación o no han estado, ¿vale? Puede haber padres que realmente cuando el hijo en esta etapa tiene esa necesidad de orientación, podríamos llamarlo necesidad de orientación, de a dónde tengo que ir, ¿no? Si esos padres han estado indicándole qué es lo que tiene que hacer, han estado involucrados en su crianza, pues entonces evidentemente se producirá uno de esos eneatipos. Pero si no se produce eso, si los padres han sido como muy permisivos, muy laxos, le han dado total libertad, no han sido muy, a lo mejor han estado un poco ausentes en el sentido de que, bueno, estaban ahí, pero tampoco le indicaban lo que tenía que hacer. El niño ha sido como muy anárquico, ¿no?, en su educación, que también hay padres que son así, o bien porque no están presentes, trabajan, delegan a otras personas, etcétera. Pues entonces, bueno, el niño tiene que adaptarse también, ¿vale? Entonces aquí es cuando se produce esa adaptación, ¿de acuerdo? Y luego ya por último tenemos la etapa genital que va entre los 4 y los 7 años, 8 años, y se puede alargar hasta, incluso yo he visto casos en donde se ha alargado hasta los 14 años, ¿vale? Aquí es la última etapa. Se supone que no hemos tenido fijaciones muy, muy importantes en las etapas pasadas, en las etapas anteriores. Por lo tanto, ahora ya sí o sí se va a terminar de formar alguno de los 4 eneatipos que quedan, ¿vale? Algunos de los 4 eneatipos restantes es los que se va a formar si no hay ningún así, algo muy, como un trauma, no me gusta llamarlo trauma, ¿no?, pero un incidente así un momento crítico, ¿no?, muy fuerte. Entonces, en esta última etapa, después de haber pasado todo lo anterior, el niño ve varias cosas. Ve si todo lo anterior se sigue manteniendo en esta última etapa, es decir, si toda esa atención que ha recibido, que no, él no, porque claro, en otras etapas sí que se ha podido sentir coartado, se ha podido sentir abandonado, rechazado, mal alimentado. Pues imaginemos que no ha vivido nada de eso, los padres le han dado todo lo que necesitaba, ¿no?, ha tenido libertad, ha tenido autonomía, todo eso parece que ha funcionado bien, pero en esta última etapa suelen producirse algunas rupturas. Por ejemplo, no es raro encontrarte matrimonios que cuando el niño ya tiene 5, 6, 7 años se separan, ¿no?, no se aguantan, se divorcian, o algún progenitor puede morir, uno de ellos muere o se va, ¿no? Pueden pasar 1000 cosas. O no, o puedes seguir con ellos toda la vida, ser una familia feliz. Y entonces, claro, dependiendo de qué ocurra en esa última etapa, pues se pueden generar algunos de estos eneatipos, teniendo en cuenta, porque estos son los más complicados, los más complejos, porque hay que tener en cuenta que se han podido provocar fijaciones en etapas anteriores,
pero no han sido lo suficientemente determinantes para que se terminara formando el eneatipo de esa etapa. ¿Esto lo entendéis o no? Os lo explico otra vez. Bueno, lo explico otra vez. Imaginaos que se ha producido una fijación en la etapa preoral, ¿vale? Pero luego se produce otra fijación mucho más importante en la etapa genital, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esto se tiene en cuenta también porque hay eneatipos que tienen fijaciones en etapas anteriores y luego en la etapa genital, con lo cual ya se determina si es un eneatipo 7, un eneatipo 8, 1 o 2, ¿vale? Bueno, esto es más complejo, ahora lo vamos a ver todo claro. Esto es para que lo veáis un esquema general para que tengáis claro cuándo se producen las fijaciones de cada eneatipo, en qué etapa, ¿vale? Esto a lo mejor es más aburrido, pero bueno, esto es lo que se ha descubierto hasta ahora de cómo y cuándo se configura cada patrón, ¿vale? Entonces, vamos a empezar ahora a uno por uno. Vamos a ver los 9 y la clase de hoy va a ser eso, los 9 eneatipos, el escenario infantil que lo forjó. Entonces, el eneatipo 1 ha tenido fijaciones en la etapa anal y fálica. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque yo lo he marcado aquí en color azulito, ¿vale? Las etapas que están en gris no ha habido fijaciones ahí, es decir, ese niño ha nacido perfectamente, era un niño deseado, ha sido un niño bien alimentado, bien cuidado, ¿vale? Atendido cuando lloraba, pues la madre seguramente estaría muy presente para cuidarlo, para amamantarlo y todo. Pero ¿qué pasa? Que en la etapa anal y en la etapa fálica se producen las primeras fijaciones. No son lo suficientemente determinantes porque hay otra fijación mucho más grande que se produce en la etapa genital, pero sí que es verdad que empezamos a ver fijaciones en la etapa anal y fálica. ¿Qué quiere decir? Pues a ver, se producen 2 eventos, por lo tanto, las primeras fijaciones serían el evento 1, ¿vale? El evento 1 es una inhibición del impulso afectivo. ¿Esto qué quiere decir? Que el niño nota que no es tan autónomo como él quisiera ser. Es decir, sus padres en la etapa anal sí que han estado encima de él. Puede ser normalmente padres a lo mejor que han sido muy estrictos, muy severos, que tenían unas normas muy determinadas en la casa, todo estaba muy protocolizado y entonces el niño ha tenido como una educación estricta, ¿no? No tiene por qué ser muy estricta, pero sí que es verdad que había normas en la casa que había que cumplir, ¿de acuerdo? Entonces ya la autonomía se ve un poco ahí, a lo mejor no es una fijación muy grande, ¿no? No eran padres que estuvieran tampoco demasiado encima, pero sí que es verdad que el niño notó que había unas normas que había que cumplir, que él no podía hacer lo que quisiera en todo momento, ¿vale? Y luego en la etapa fálica se produce también otra fijación, es decir, el padre normalmente, o la madre, ¿no? Pero normalmente suele ser la figura paterna, está muy presente en la educación, ¿vale? Por eso se dice que el eneatipo 1 se crea en un entorno familiar de progenitores severos, estrictos, un padre muy recto, por ejemplo, un médico, ¿no? Que tenía como un sentido de la responsabilidad muy grande, ¿no? De cuidar a su familia, de atender a los suyos, de que todo lo hicieran bien, de cuidarse, de comer bien, de como todo muy, ¿no? Muy reglado, ¿no? Entonces ahí el niño nota que su padre está ahí, la figura paterna, que en esta etapa es la que prima por encima del de la madre, ¿no? Pero tenemos que en las primeras etapas la protagonista es la madre, la figura materna, y en las etapas posteriores, anal y fálica, anal serían los dos y en la fálica sobre todo es la paterna, ¿vale? Entonces normalmente, pues sí, son hijos de padres estrictos o padres, pues, que no tienen por qué estar ahí pendientes en la casa todo el rato, ¿no? Pero sí que estaban involucrados en la educación de su hijo, ¿de acuerdo? Y le enseña cosas, le enseña como el modelo a seguir, lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, lo que está bien y lo que está mal, ¿vale? El camino por el que tiene que seguir, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Y esto es lo definitivo, porque esas primeras fijaciones están muy bien, pero la realmente fuerte ocurrió en la etapa genital.
que fue que se produce lo he llamado degradación de la figura de referencia. ¿Qué quiere decir? Pues que esa figura que tú la tenías como tu referencia, esa persona que te había enseñado lo que era la vida, lo que era el mundo, cómo te tenías que comportar, ahora te decepciona. Se produce una decepción que puede ser por la figura paterna, pero también puede ser por los profesores, por ejemplo, porque si el niño empieza a hacer lo que sus profesores dicen, ¿no? A cumplir las normas que le mandan, que le ordenan, tanto los padres como en el colegio, etcétera, y llega un momento en el que ve que esas figuras de referencia no hacen o no cumplen las normas que ellos mismos le impusieron, se produce una ruptura muy fuerte en el niño, una fijación muy grande, una decepción tan profunda que es la que origina el patrón del eneatipo 1, que es esa frustración con figuras que tenían que haber seguido una serie de actitudes, ¿no? Y al final se ha demostrado que no las seguían, que eran unos farsantes, por así decirlo. El niño lo ve como una traición, como una farsa, ¿vale? Entonces, ahí adquiere esa fijación que le hace ser futuro eneatipo 1, ¿vale? Por eso los eneatipo 1 suelen tener una actitud de... Les decepciona muchísimo a la gente, a menudo, cuando conocen a alguien no confían, se decepcionan, prefieren seguir sus criterios antes que confiar en el de otros, porque tiene esa herida de traición, de no me puedo fiar de ti porque puede ser que me quieras engañar, ¿vale? Que no seas realmente noble, que no seas leal, que no seas íntegro, que no seas moralmente correcto, ¿no? Un modelo a seguir, ¿no? Entonces, prefieren decir, vale, pues yo voy a ser el modelo a seguir, yo voy a ser mi modelo a seguir, ¿vale? Entonces ya no hace caso a nadie, por eso suele ser súper terco, y tienen una actitud muy cerrada. Ellos siempre tienen la razón en todo, lo que ellos piensan es lo que vale, etcétera, ¿de acuerdo? Y es por esta decepción tan grande que sufrió en esa última etapa, ¿de acuerdo? Donde esas figuras de referencia, pues, le decepcionaron por algo, ¿vale? Puede ser por muchas cosas, podría ser que es el padre, pues a lo mejor al final se ve que engañaba a la mujer o no sé, puede ser muchas cosas que ocurrieron que el niño ve que ese modelo a seguir no era como tal, no era un héroe, ¿vale? Es la caída del mito, ¿no? Algo así. Eso es lo que ocurre en la infancia del 1, ¿vale? Luego tenemos la infancia del eneatipo 2. Esta infancia se caracteriza primero. Tengo una pregunta. Una vez que ha tenido lugar la fijación y se decide el eneatipo, ¿qué decide su tipo? Vale, sí, es muy buena pregunta. No sabría decirte porque nadie lo sabe todavía. Yo tengo varias teorías, pero no las quiero explicar aquí. Primero, para no abrumaros con demasiada información y segundo, porque no lo tengo claro que sea por una razón u otra, ¿sabes? Puede ser el momento, puede ser el tipo de conflicto en sí, puede ser si el niño estuvo más criado en un entorno más cerrado, por ejemplo, si estaba acostumbrado a tener un hermanito con el que compartir sus cosas, que entonces podría ser un eneatipo sexual, ¿no? Enfocado más sexual, o si vive en una familia con muchos hermanos, pues a lo mejor puede ser que tienda a ser más social, porque tiene que adaptarse a un entorno en donde hay mucha gente, o si ha sido hijo único, puede ser determinante un eneatipo conservación, que ha tenido que apañársela más solo, sin nadie. Yo esa es la teoría que tengo, pero reconozco que no siempre se cumple, por lo tanto, no te sé decir todavía cuál puede ser el motivo, ¿vale? El evento es ese y los matices
de cada escenario, de cada situación en concreto, pues entonces ya determinaría uno u otro, ¿de acuerdo? No sé si te ha aclarado algo, pero bueno, nadie todavía no han llegado a ninguna conclusión de por qué se forma uno u otro. Pero bueno, existen muchas teorías que cada uno piense la que quiera, pero yo creo que dentro del escenario ese ya tenemos que ver los pequeños matices, porque claro, cada infancia es diferente, o sea, nadie ha vivido la misma infancia, por lo tanto, ahí puede estar la diferencia, ¿vale? Venga, pues vamos a pasar al 2. El 2, la primera fijación se produce en la etapa oral, ¿vale? La etapa oral, que va desde los 6 meses hasta el año y medio, que ya sabéis que es cuando la madre, que es la figura protagonista en esta etapa, no atiende al niño tanto como debería, ¿no? O tanto como el niño lo necesita. El niño llora, la madre no acude, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no es algo muy determinante, pero sí que se producen durante bastantes veces, ¿no? En las que el niño nota que hay algo que no se le atiende como es debido, ¿no? Siempre. Pero lo más determinante ocurrió, sin lugar a dudas, en la última etapa, en la genital, ¿vale? Las otras dos etapas no hubo fijaciones importantes, es decir, ese niño ya sí tuvo autonomía, a lo mejor se sintió como que se le permitía todo, no eran padres estrictos en absoluto, como en el eneatipo 1, ¿no? Estos padres eran muchísimo más permisivos, pueden ser padres que le concedían todo, que le compraban todo lo que quería. Suele verse sobre todo en niños así como pijitos, ¿no? Como niños como que no han tenido problemas económicos, que todo lo que pedían sus padres se lo suministraban. Así que por eso no tiene fijaciones en esa etapa, porque es que no le ponían límites para nada, ¿no? Eran padres que de hecho veían a su hijo como un don, como una maravilla de la naturaleza, y entonces pues no tenían por qué reprocharle nada ni castigarle por nada, porque todo lo que hacía el niño era maravilloso. El niño, yo qué sé, se tiraba un pedo y era, madre mía, era música celestial, ¿no? Son este tipo de padres que son muy cariñosos, que sobre todo eso, bueno, tanto el padre como la madre son personas muy cariñosas, muy, muy emocionales, y el niño percibe ese tipo de escenario, ¿no? ¿Qué ocurre? Que muchas veces podemos encontrarnos un eneatipo 2 que no ha tenido padres cariñosos ni nada, pero aquí tenéis que entender una cosa, no tienen por qué ser los padres la figura, y aquí es la clave para entender esto perfectamente, y no es que el padre o la madre sean de determinada manera, sino que el niño perciba esa energía. Es decir, imaginaos que los padres son, vamos, personas súper frías, severas, descariñadas y todo, pero el niño pasa la mayoría de su infancia en casa de su abuelo. Y su abuelo era una persona súper cariñosa, que lo tenía entre algodones, etc. Pues eso es lo que va a vivir el niño. La infancia que él va a recordar es la sensación, el cariño, el amor de su abuelo. Y su abuelo realmente es el que tuvo representó esa figura paternal. Entonces, aunque no sea su padre la persona cariñosa, ¿no? Da igual, porque la figura paternal no era su padre, era su abuelo. Y su abuelo sí era así. Por lo tanto, tenéis que entender una cosa. Si el niño te dice, bueno, o sea, el niño no, la persona adulta te dice que lo que más recuerda de su infancia era el amor de su abuelo, entonces, independientemente, ya me importa 3 pitos cómo fueran sus padres, porque la figura que realmente le crió o que él recuerda, que él experimentó, es la de su abuelo, ¿vale? Con lo cual, no tenéis que ver tanto si son los padres los que le profesan esa actitud, sino si el niño lo percibe. Entonces, no es la infancia en sí que vive, sino cómo la percibió el niño, cómo la vivió. Y esta es la clave.
el niño vivió una infancia en la que se le concedía todo lo que él quería. ¿Por qué? Pues porque él salía de su casa sin decírselo a sus padres, se iba con su abuelo, se iba con su amigo y era el rey del mambo. Y él lo percibió así, independientemente de si sus padres eran cariñosos o no eran cariñosos. ¿Entendéis esto? Entonces, tenéis que entender que el niño no percibe falta de autonomía en esa etapa, percibe libertad y no percibe ningún tipo de coerción de ningún tipo, o sea, él podía hacer lo que le salía, ¿vale? Lo que le daba la gana. Eso es lo que él capta, ¿vale? Eso es lo que hace que no se produzca ninguna fijación. No se tiene que adaptar porque todo va rodado, ¿vale? Pero sí que es verdad que en una familia normal pues suelen ser los padres los que le aportan esa sensación, pero no siempre tiene que ser así, ¿de acuerdo? Y esto es lo que tenéis que entender. No es tanto el escenario, sino cómo lo vive el niño. Luego, ¿y qué pasó en la etapa genital? Pues que se produce el segundo evento, que es la asunción del rol de una de las figuras. ¿Esto qué puede ser? Pues que desaparece. Desaparece el padre o la madre, ¿vale? O el abuelo. Imaginemos que es el abuelo el que le suministraba todo ese cariño, todo ese amor, toda esa... que le ensalzaba al cielo, ¿no? El abuelo. Y el abuelo muere. Evidentemente, si el abuelo muere, se le acabó el rollo a esta persona. Entonces ya tiene que volver a ser criado por sus padres, y sus padres son unos chinches maníos, que son personas descariñadas, que no tienen nada que ver con el cariño que le da a su abuelo. Se produce una ruptura súper fuerte. Y eso podría ser determinante para que se terminara creando el patrón del 2. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esa es la fijación fuerte. He tenido una vida en la que yo me sentí amado, me sentí súper especial, me sentí un ángel caído del cielo en esta familia y de repente, ¡plas!, lo perdí. Por ejemplo, hay una... Bueno, Madonna, que es eneatipo 2 también, tiene el patrón del 2, le pasó algo parecido. Su madre murió y eso es lo que ella siempre recuerda en las entrevistas, la muerte de su madre. ¿Por qué él recuerda siempre y se echa a llorar cada vez que recuerda a su madre? Porque eso fue la fijación fuerte que le hizo configurar finalmente su patrón, ¿vale? Esa fue como la herida, ¿no? Entonces, tenéis que ver que corresponde a etapas de libertad, autonomía, etcétera, la fijación en la etapa oral y la ruptura, el evento crítico en la etapa genital, ¿vale? De ausencia. El eneatipo 3, bueno, como veis, fijaos que estos son como las claves, los puntos clave, pero fijaos la cantidad de infancias distintas que pueden tener estos parámetros, cumplir estos parámetros. Por eso digo que no es una infancia fija, pero eso es lo que tenéis que tener claro. El niño percibe esa serie de cosas a lo largo de su infancia, ¿vale? Pues eso a veces no es fácil verlo, pero eso es lo que se tiene que dar. Vale, el eneatipo 3 es más fácil de captar porque no tiene ninguna fijación, solo tiene en la etapa fálica, pero en ninguna más, ¿vale? Entonces es más sencilla. ¿Qué pasa en la etapa fálica? Bueno, pues ese niño, que es un niño pues, que en la etapa anterior no ha tenido fijación, es decir, que era un niño deseado, bien alimentado, le dieron autonomía, etcétera, pero normalmente le dieron autonomía porque los padres suelen ser padres que trabajan, suelen ser padres, a lo mejor empresarios, suelen ser padres que no están pendientes todo el día del niño. Pero el padre, una vez que el niño tiene 3, 4 años, es cuando empieza a implicarse más, ¿vale? Quiere que su hijo sea un apéndice de él, una extensión de él, una entidad aparte de él. Entonces, ¿qué pasa? Pues que está muy involucrado en su educación, le dice cómo tiene que hacer las cosas, cómo se tiene que comportar. A lo mejor el niño percibe que, porque su padre se lo dice, que el mundo
puede ser un lugar en el que tienes tú que valerte por ti mismo, luchar y hacerte un hombre, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahí él nota que tiene que seguir los deseos de su padre, ¿vale? Normalmente el padre, cuando hace las cosas que a él le gustan, le premia. Entonces el niño ve que si hace lo que su padre demanda o sus padres demandan, obtiene un premio, le premian. ¿Y el premio mayor cuál es? Su cariño, su atención y el seguro de su supervivencia, porque un niño en esa etapa lo que quiere hacer es cumplir los deseos de sus padres, porque eso le asegura que no le van a abandonar. Imagínate si un niño pues no hace lo que sus padres quieren, pues se arriesga a que lo dejen en una cuneta y él muera. Entonces eso, por instinto, el niño va a querer hacer todo lo que sus padres le dicen que haga. Y si sus padres le dicen que eso está mal, pues no va a querer hacer eso. Y si sus padres le dicen que si hace esto le van a premiar, pues va a querer hacer eso, ¿vale? Así de simple. Con lo cual, aquí es cuando el niño ve un condicionante al amor, que es atender las demandas, ¿vale? De sus progenitores, ¿ok? De sus progenitores o de quien le esté cuidando, ¿vale? Pero él nota que si se esfuerza y hace lo que... Y no solo si hace lo que ellos quieren, sino que si él se hace pasar por eso que ellos quieren, ¿vale? Eso es lo más importante, porque no solo es, por ejemplo, imaginaos que unos padres le dicen, si tú apruebas todo o tú haces la tarea, te vamos a llevar al parque de atracciones o te vamos a llevar con no sé quién o te vamos a dar no sé qué, algo, ¿no? Un helado, te compramos un helado, lo que sea, ¿no? Un premio. Entonces, ¿qué pasa? Imaginaos que el niño no termina de hacer la tarea o no tiene ganas o se va con sus amigos, lo que sea, ¿no? Y no lo hace. Pero quiere ese premio y quiere que sus padres crean que lo ha hecho. Entonces, aquí es cuando el niño se ve forzado a hacer creer que ha hecho o que ha sido responsable para que sus padres crean que realmente se lo ha ganado, ¿vale? Entonces, no siempre tiene por qué ser eficiente y hacer lo que ellos dicen. Lo más importante es que él tiene que hacer pensar a sus padres que lo ha hecho, ¿vale? Eso es lo más importante. Por lo tanto, es lograr cosas, esforzarse por lograrlas, pero si no lo logra, hacer como que lo ha logrado, ¿vale? Porque las fijaciones son tan grandes que él nota que como no haga eso, va a morir. O sea, a nivel instintivo, un niño de 3-4 años, esa es su percepción. Como no lo haga, muero. Por lo tanto, es una necesidad. Por lo tanto, tiene que configurarse una fijación porque tiene que asegurarse su supervivencia. ¿Ok? Por eso son tan grandes las fijaciones, porque como no espabile, el niño pues muere. ¿Vale? No muere, pero eso es lo que él percibe que puede pasar, ¿vale? Vale, sigamos. No sé si lo estáis captando la idea o estoy aquí. Decidme algo. ¿Está bien? ¿O hacemos así? Vale. Pues en el tipo 4, vale. En el tipo 4 solo tiene también una fijación a lo largo de toda su infancia, que es la determinante, que es en la etapa oral. En la etapa oral, como hemos dicho, es la etapa en la que él necesita sentir que esa figura que lo va a cuidar está ahí presente, que no está solo, ¿vale? Que no lo han abandonado, que está ahí alguien cuidándole, que cuando él llora, está ahí. Por eso muchas veces el niño llora y no quiere nada. ¿No habéis oído eso? Es que llora y no sé lo que quiere porque ya ha comido, ya le ha arropado, está en la cunita, ¿qué quiere? O sea, no le he cambiado el pañal, lo que sea, y el padre no sabe lo que necesita el niño, no lo sabe. Pues sencillamente, hay una necesidad que no siempre tienen en cuenta los padres, es el calor de la madre o el calor de alguien que lo abrace. Porque el niño, cuando nota que su madre o alguien lo abraza, lo sostiene en sus brazos, se tranquiliza porque nota que, vale, lloro y hay alguien.
Da igual, eso era lo que quería comprobar, que si llora, alguien viene. Y a lo mejor solo quiere eso, solo quiere sentir que si llora, viene alguien, aunque no, en ese momento no quiera nada. Porque también el calor, sentir el calor, el amor de su madre, que su madre lo coja, le cante, le diga cosas bonitas, ¡ay, mi niño, guapo, tal! Y esté ahí haciéndole tonterías. Eso el niño lo necesita eso también. Eso es una necesidad, no solo es la necesidad de comer y cambiarle el pañal o taparle cuando hace frío. Es esa necesidad de cariño, de calor, de compañía, de atención, de protección, ¿vale? Entonces una madre que, imagina una madre que no sea de esas, que no sea de las que abraza, de que dice tonterías a su niño, sino que sea una madre que lo cuida en plan, pues, a ver, ¿qué quieres? Que te dé de comer, que te dé... Y ya está. Y no atiende esas otras necesidades, el niño va a notar esa carencia, ¿vale? El niño va a percibir que no hay cariño, de que... Y bueno, y muchas veces también llora y la madre no va, porque a lo mejor es una madre enferma. Se han dado muchos casos en el tipo 4 que se criaron con una madre que tenía una enfermedad mental. Entonces la madre no oía al niño cuando lloraba, o estaba desmayada, o estaba borracha, o estaba dormida, o estaba hasta arriba de antidepresivos o de pastillas para dormir, porque son madres a lo mejor, pues eso, depresivas. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que el niño llora y nadie va, ¿no? Entonces ahí es muy frecuente que se termine formando un enatipo 4, ¿de acuerdo? O bien, pues eso, una madre que está todo el día trabajando y entonces pues deja al niño solo y no, o una madre que no lo oye, que está de acá para allá, con mucho estrés, no lo oye, o hay muchos hermanos, la madre tiene que atender a todos los hijos y a uno en concreto pues se le olvida o lo deja que llore demasiado, o incluso se han dado casos de estos padres que utilizan esa técnica de dejar al niño que llore hasta que ya deje de llorar, ¿no? Que no me acuerdo cómo se llama esa técnica, ¿no? Que es como, venga, déjalo y hasta que se calle. Pues, evidentemente al final se va a formar un enetipo 4, ¿vale? Porque el niño ve que llora y nadie acude, ¿vale? Pues esto sería básicamente las primeras necesidades insatisfechas que forman al 4, ¿de acuerdo? Por eso, ¿qué pasa? Pues que en edad adulta este enetipo 4 va a querer llamar la atención a toda costa, porque cree que el que no llora no mama, ¿vale? Entonces son personas súper extravagantes, que les gusta llamar mucho la atención, que son muy demandantes, ¿no? Que son como que les gusta así ser como muy diferentes, salirse de la norma, pero todo eso es para llamar la atención, para captar la atención de los demás, porque tienen interiorizado de que como no lloren fuerte, nadie va a venir, ¿vale? Se van a quedar solos. Entonces eso es todo, son mecanismos para llamar la atención, para destacarse por encima de los demás, porque claro, si tú te pones un disfraz muy llamativo, pues la madre dice, ay, mira, le llama la atención, o existo, ¿no? Es una manera de decir, mira, mírame que existo, que estoy aquí. No, para no pasar desapercibido, ¿entendéis? Entonces en edad adulta, como tienen interiorizado esa sensación, pues suelen comportarse de esa forma, ¿no? Entonces, pues suelen ser, pues eso, muy extravagantes, muy histriónicos, ¿no? Muy dramáticos, muy victimistas, ¿no? Y muy exagerados y todo muy exagerado, mucho drama, mucho drama. Vale, enetipo 5. El enetipo 5 es el primero que se forma y este es difícil de identificar por parte del niño porque evidentemente él no va a recordar nada de su infancia, no te va a poder contar nada salvo las etapas posteriores en las que no ha tenido ninguna fijación. Normalmente va a recordar una infancia más o menos feliz, ¿no? No va a tener así ningún trauma que él recuerde, ¿no? Pero sí que es verdad que en la etapa preoral sí se produjo algo, ¿no? Y normalmente está relacionado con las necesidades primarias, ¿no?
de pura supervivencia. Imaginaos que la madre ha tenido una amenaza de aborto, por ejemplo. Si la madre ha tenido una amenaza de aborto y el niño estuvo a punto de no nacer, ahí se han creado fijaciones que pueden convertirlo en el futuro en un enatipo 5. O, por ejemplo, la madre era alcohólica, ¿no? Y entonces, pues tenía muchos tóxicos en su cuerpo y entonces el niño al final ha visto que corría peligro su supervivencia por ese tipo de alimentación, de dieta que siguiera la madre. O imaginaos que una madre que no se alimentaba bien, o imaginaos que una madre que la leche que le daba al niño era mala, no tenía nutrientes, normalmente viene de personas que han estado muy intoxicadas, que han llevado una mala vida y entonces pues durante el embarazo no le da todos los nutrientes que necesita el niño, no le da todos los cuidados que necesita. A lo mejor una madre que empezó a hacer ejercicio pensando que se estaba poniendo gorda, yo qué sé. Un montón de cosas que hace que el niño no tenga un buen embarazo. Entonces, y si ha tenido un buen embarazo, pero después, pues la leche que le daba a su madre no era buena, etcétera, el niño nota que tiene que reducir su capacidad de buscar en los demás la supervivencia, ¿no? Entonces se vuelve como más autosuficiente, se vuelve una persona que ya necesitará muy poco de los demás, no confiará en nadie, pensará que los demás, más que alimentarlo, lo van a contaminar, lo van a envenenar, le van a invadir, van a hacer que corra en riesgo su vida. Por lo tanto, son niños que luego van a tener como mucho miedo del mundo, ¿no? En edad adulta. Un miedo irracional, un bloqueo a la hora de relacionarse con los otros y es por esa idea de que no necesito al mundo, yo me puedo apañar solo, mejor estar solo, mejor no relacionarme con nadie, ¿vale? Porque el mundo es peligroso y el mundo me puede matar, algo así, ¿vale? Es una sensación de falta de confianza en los demás y en una necesidad de aislamiento constante, ¿de acuerdo? Pues eso sería la primera etapa insatisfecha, ¿vale? Que formaría el enatipo 5 si no se produce ninguna fijación posterior más importante, ¿de acuerdo? Porque esto siempre es así. Esta es la primera etapa, pero imaginaos que a lo largo de la infancia ocurre algo muchísimo más traumático, ¿vale? Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que ya se ha producido una fijación en la etapa preoral. Ya no puede formarse cualquier eneatipo, ¿vale? Y ahora lo veremos después, porque esto es súper interesante. Enatipo 6. El enatipo 6, la fijación se produce en la etapa fálica, ¿vale? De los 3 a los 4 años. ¿Y qué ocurre? Pues que, como al igual que en el enatipo 3, que también se produce en la fijación en la fálica, este es el enatipo la etapa en la que se puede formar o un 6 o un 3. ¿Por qué? Porque el niño percibe que hay figuras que están muy involucradas en su educación. Es decir, no le dan toda la libertad que le han podido dar a otros niños, por ejemplo, como al enatipo 8, al enatipo 7, al enatipo 2. No, estas personas notan que hay cosas que se hacen bien y hay cosas que están mal hechas, ¿vale? Y las cosas que se hacen bien son premiadas. Si el niño percibe que las cosas que se hacen bien son premiadas, es cuando se forma el enatipo 3, porque los padres son padres que educan al niño en función del logro, en función del premio, ¿vale? Pero, sin embargo, si son padres que educan al niño en función del castigo, en vez de, si lo haces bien, te premio. No, es, si lo haces mal, te castigo. ¿Entendéis la diferencia? Entonces, si son padres que se enfocan más bien en el castigo, pues entonces se formará un enatipo 6. Y si es un padre que es de, si lo hacen bien, mira lo que vas a conseguir, enatipo 3. ¿De acuerdo? Pero sí que es verdad que ambos enatipos consideran que su comportamiento, su actitud, sus acciones van a tener una repercusión importante, ¿vale? Lo que pasa es que el enatipo 3 será una persona mucho más estimulada porque querrá alcanzar la meta, ¿no? Porque sabe que hay algo que le espera si se esfuerza.
Y sin embargo el 6 no, el 6 inhibirá su acción pensando en que si se equivoca va a sufrir, ¿vale? Por lo tanto, el enatipo 3 va a ser una persona proactiva y el enatipo 6 va a ser más inactivo, una persona más pasiva en el sentido de que tiene miedo a actuar porque si actúa puede hacerlo mal y equivocarse. Y si se equivoca, obtiene un castigo. Por ejemplo, como te subas ahí te vas a caer, o bájate de ahí o te voy a pegar una paliza, ¿no? Entonces, claro, deja de hacer cosas, ya no se sube ahí, ¿no? Tiene miedo a hacer cosas por si están mal, y como estén mal, su padre viene o su madre viene con la zapatilla a darle, ¿no? Entonces son personas que por eso tienen tanto miedo a actuar, dudan de todo, porque dicen, es que, ¿y si hago esto y está mal hecho? ¿No? ¿Y si le digo esto y me pega? ¿Y si le digo esto y me abandona? ¿Y si le digo esto y me rechaza? ¿Y si hago esto y me echan? ¿Y si...? ¿Entendéis? Entonces tiene ese miedo de actuar. Por eso es la llamada inacción del 6, la parálisis. Se queda paralizado. ¿No habéis visto los animalillos de estos que cuando a lo mejor captan que viene un depredador, en lugar de salir corriendo, se quedan inmóviles? Pues eso sería el 6. Es como me mueva, me pilla y me mata, ¿vale? Entonces se quedan en esa parálisis, se quedan bloqueados, ¿vale? Y por eso luego suelen tener problemas de riñón y orinar con frecuencia por eso. Pero bueno, eso ya lo veremos cuando veamos la fisiología y todo esto, ¿de acuerdo? ¿Entendéis esto, no? Entonces, pues, eso es lo que formaría esa necesidad de hacer las cosas bien, de estar seguro antes de dar un paso. Yo lo planifico todo muy bien, pregunto a este, al otro, ¿esto está bien hecho? A ver, que alguien me informe de si esto está bien hecho. No estoy segura de si esto lo voy a hacer bien o no, mejor no lo hago. Voy a pensármelo más, voy a darle otra vuelta. Y por la noche siguen pensando, a ver, ¿no? Y a lo mejor, madre mía, hoy en el trabajo le he dicho a esta persona esto, a lo mejor se lo dice al jefe y me echa y tal. Son personas que siempre están pensando en el futuro, en que algo malo va a pasar, en eso, tienen temor a lo que pueda venir, a no estar preparados para asumirlo, para afrontarlo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en la infancia eso es lo que vivieron. Vivieron esos padres castigadores que como lo hicieran mal, ¿vale? Pues iban a estar ahí para recriminarte y tú tenías la sensación de que te iban a abandonar, ¿vale? Porque eso es lo que marca esa fijación, ese moldear de su comportamiento, pensar que si no lo haces va a morir, ¿vale? Ese es el subconsciente que todos tenemos. Y luego ya tenemos el enetipo 7. El enetipo 7, fijaos, este es complejo. Este es un enetipo complejo porque tiene dos fijaciones antes de la última. Tiene fijaciones en la etapa oral y tiene fijaciones en la etapa anal, ¿vale? ¿Esto por qué ocurre así? Porque normalmente siempre se describe en escenario en el enetipo 7 en el que, por ejemplo, era una familia con muchos hermanos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en la primera etapa el niño llora y no vienen a atenderle. ¿Por qué? Porque la madre tiene muchas personas a las que atender, muchos hermanos, muchas cosas, o tiene que trabajar porque no tienen dinero y entonces tienen que trabajar los dos padres. Entonces el niño llora y nadie viene, no le atienden como debería, ¿vale? O si contratan a alguien para una niñera, la niñera no le va a dar el amor que él necesita cuando llora, no es la figura materna, etcétera. Entonces, pues él puede sentir esa primera fijación en la etapa oral. Luego, en la etapa anal, también sufre una falta de autonomía, porque normalmente son familias que no tienen muchos recursos y entonces que pasan falta, que no pueden permitir al niño todo lo que a él le gustaría hacer, ¿no? Y entonces, pues claro, siempre están un poco sobreprotegiéndolo, ¿no? Y muy pendientes de lo que puede hacer el niño, lo que no puede hacer, ¿no? Sobre todo eso, de cuidarlo y no descuidarlo, porque son personas que a lo mejor la madre
tiene que cuidar a muchos hijos, el padre trabaja y la madre tiene que estar... son personas como que están muy... Normalmente las madres del eneatipo 7 suelen estar muy pendientes del niño. Aunque hayan tenido fijación en la etapa oral, no era porque estuvieran enfermas o no era porque no quisieran al niño o lo desatendieran, era porque no podían atenderlo como les gustaría, ¿no? Pero suelen ser mujeres que están muy, muy, muy pendientes de su hijo en esta etapa, súper sobreprotectoras y muy cariñosas. Suelen describir infancia en la que su madre lo era todo, le abrazaba, le cuidaba y era como el único consuelo que tenían en la vida, ¿no? Y luego se produce en la etapa genital la última fijación, que fue la más importante, ¿no? Que aquí hay muchas teorías diferentes, porque el eneatipo 7 es muy, muy curioso, es muy complejo la formación del eneatipo 7, pero se produce un evento externo, ya no es por los padres, ya no es que los padres le decepcionen, ya no es que los padres mueran, no es eso, es que el niño que ha recibido el calor de su madre durante todas las etapas anteriores, ¿no? Pero que sí que es verdad que existía, no existía tanta libertad. Es decir, el eneatipo 7 y el eneatipo 2 se parecen mucho porque el eneatipo 2 nota mucho el cariño de una figura materna o paterna, ¿no? Que lo cuida, que lo quiere, que le hace sentir súper especial, ¿no? Pero en el eneatipo 2 al final se produce la ruptura de que esa persona desaparece, ¿no? Y en el eneatipo 7 lo que ocurre es que no desaparece, pero ocurre algo en la familia que hace que ese progenitor maravilloso se sienta mal. Es decir, imaginaos que esa familia que ya de por sí tenía problemas económicos, que tenía necesidades, que los dos padres tenían que trabajar, porque en la infancia del 2 normalmente no pasa eso. La infancia del 2 suelen ser personas pudientes, que dan al niño todo lo que necesita, pero en el eneatipo 7 no. En el eneatipo 7 hay amor, pero no hay no pueden cumplir todos los deseos del niño. No es un niño tan pijo, no es un niño pijo. En el 2 sería como ese niño pijo mimado y aquí sería un niño mimado, pero que no tenía todo lo que él quería, todo lo que necesitaba. ¿Entendéis esto? La diferencia. Por eso se parecen mucho el 7 y el 2, pero la diferencia es que el 7 tiene orígenes humildes, ha tenido que privarse de cosas, ¿no? Y en el 2 no. En el 2 él no ha sentido privación, ¿vale? ¿Y qué pasa? Pues que en el eneatipo 2 se produce la ausencia de ese progenitor o de esa figura maternal y en el eneatipo 7 lo que pasa es que, por ejemplo, imaginaos que a esos padres o a esa madre que lo quería muchísimo, pues la echan de la casa. La echan de la casa y entonces tienen que irse a otro sitio, tienen que dormir en la calle. Yo lo estoy poniendo muy exagerado para que entendáis la... Entonces, ¿qué ocurre? Aquí se produce una ruptura fuerte, ¿no? Con la vida que tenían antes y la vida que tienen ahora. Pero no por causa de que el progenitor haya desaparecido, sino porque la situación ha cambiado, ¿vale? La situación antes, que era más o menos buena, ahora ya no lo es, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que normalmente aquí el niño siente la necesidad de responsabilizarse de esa situación y poder solventarla de alguna forma. Es como, yo necesito que esta mamá o este papá que me quería tanto, que me cuida tanto y que me da tanto amor, se sienta feliz otra vez, porque él ya no es feliz, ¿no? El niño nota que como no haga feliz a su madre, pues entonces su madre pues puede morir o puede abandonarlo o puede dejar de darle todo lo que le daba antes o que él pierda todo lo que tenía. Entonces se siente la necesidad de solventar esa situación, con lo cual se vuelve una persona en edad adulta muy resolutiva,
muy confiadas, son personas que confían en los demás porque le han dado cariño en su infancia, entonces confían en los demás, pero tienen una necesidad de hacer que los demás se sientan bien con él, ¿no? Que estén felices y que todo vuelva a ser como antes, cuando eran pues tan dichosos y cuando se daban tanto cariño y tal. Una necesidad así de cuidar de ese progenitor que ahora necesita cariño, que necesita cuidado, ¿no? Es como todo el cariño que me has dado ahora te lo tengo que dar de vuelta, ¿no? Algo así. Entonces, por eso son personas muy estimulantes, muy motivadoras, muy alegres, intentan alegrar la vida del otro, ¿no? Del otro que... pero por un interés, ¿no? Porque el niño tiene el interés de que le sigan manteniendo esa actitud hacia ellos, ¿no? Ese cariño, ese... Entonces, un poco así. Lo que pasa es que esta es una teoría, pero luego también hay otros autores que han narrado escenarios del eneatipo 7 bastante diferentes, que es como que incluso la figura esa que le daba tanto amor y tal, incluso ha podido hacer sentir al niño que estaba cometiendo incesto, ¿no? O sea, esto en el libro de Ternura y Agresividad lo cuenta Juan José Albert, que el niño puede captar incluso que la madre se acerca a él de forma incluso demasiado cariñosa, ¿vale? O sea, el eneatipo 7 siempre te va a narrar una infancia en la que la madre era lo mejor para él. Era como... o sea, a lo mejor se acostaban juntos, por ejemplo, dormía con su mamá, la mamá o se duchaban juntos, por ejemplo, o la madre, pues eso, lo trataba como si fuera su novio, ¿no? O era una madre muy joven y entonces los dos tenían una edad pues, como casi similar y entonces pues podían incluso ir juntos a todos sitios, sentirse como si fuera más bien una hermana que una madre, ¿no? Algo así, es una sensación, una relación que no era tanto de madre-hijo, sino algo más diferente, algo más sensual, ¿no? Algo así lo describe. Entonces, pues bueno, yo no sé hasta qué punto, sí que es verdad que he tenido muchos eneatipos 7 que me han descrito que su madre, eso, se duchaba con ellos, se dormía con ellos, se abrazaban, se daban incluso besos en los labios, ¿no? Y este tipo de cosas, pero el niño nunca lo vio algo como eso, como algo erótico, como algo sexual, pero sí tenía una relación muy cercana con su madre, ¿vale? Muy, muy cercana, ¿vale? Entonces, bueno, tenéis que ver que lo más destacado en la infancia del 7 es su origen es humilde, eran niños que no siempre obtenían lo que querían, y luego, por otro lado, esa madre muy cercana, muy cariñosa, que los tenía muy en cuenta, ¿vale? Y ellos sentían la necesidad de comportarse con ellos como si fuera casi un novio y cuidarla y hacerla feliz y alegrarle la vida, ¿vale? Bueno, el 8. Eneatipo 8, vamos a ver. Eneatipo 8 es un eneatipo también muy complejo porque este niño ha sufrido una primera fijación en la etapa preoral, al igual que el 5. Por eso digo que imaginemos que un niño ha vivido una fijación en la etapa preoral y no vuelve a vivir otro evento traumático a lo largo de toda su infancia, por lo tanto nos quedaríamos con el eneatipo 5. Pero imaginemos que sí ha vivido más eventos traumáticos después y además más fuertes. Pues entonces hay muchas posibilidades de que no se termine de forjar el 5, sino que se forje el 8. Por lo tanto, el 5, el 8, si lo pensamos, empezó siendo un 5 y luego como que se terminó creando un 8, ¿vale? Por los eventos que sucedieron después, ¿de acuerdo? Por eso, tanto el 8 como el 5 tienen un punto como sociopático, es decir, como de poca empatía, no sociopático, pero sí de poca empatía, ¿no? Hacia los demás, porque piensa que no tiene que preocuparse tanto de los demás, sino que tiene que preocuparse de sí mismo, de la supervivencia de sí mismo, porque como su supervivencia se vio vulnerada al principio de su vida, pues entonces él adquiere como el primero soy yo y después los demás, ¿vale? Entonces tiene eso inculcado ya. El mundo es hostil,
el mundo es peligroso y yo soy un superviviente. Eso es lo que tienen en común el 8 y el 5. ¿Por qué? Porque los dos tienen una fijación en esa primera etapa, ¿vale? ¿Pero qué pasa? Pues que el 8 además en la etapa fálica tiene fijaciones en el sentido de que sus padres, especialmente su padre o una figura paterna, está muy involucrada en su educación. Es decir, que al igual que el 3, es una persona que es un padre que no está ausente, ¿de acuerdo? En el 8, el padre o la figura que hace el rol paternal no está ausente, está muy presente. Y además no solo eso, sino que es una figura como muy autoritaria, ¿vale? Es una figura que puede ser incluso una persona que lo lleve a maltratar de alguna forma, tanto física como psicológica, o física o psicológicamente, pero el niño no vive una etapa fálica de mi padre me premia, sino que mi padre puede ser que me castigue y como no haga lo que él quiera, pues me puede salir caro, ¿no? Y también y en la etapa genital, que es cuando se produce algo parecido a lo que ocurre en el eneatipo 1, ¿vale? Porque este eneatipo tiene mezcla de varios eneatipos, de 3 eneatipos, ¿vale? Tiene mezcla de eneatipo 5, tiene mezcla de eneatipo 3 y 6 y finalmente de eneatipo 1. ¿Por qué? Porque se produce una traición también, una sensación de traición, ¿vale? Esa figura que además yo la tenía como referencia porque fue muy importante en la etapa fálica, me enseñó muchas cosas, me orientó hacia dónde tenía que dirigirme en el mundo, etcétera. Esa persona me ha defraudado por algo. Puede ser un padre que era un maltratador, era alcohólico o lo que sea, y entonces pues luego termina maltratando a la madre, pegando a los hermanos o haciendo algo que el niño hace que rompa con esa visión de héroe, de mito, y diga, madre mía, tú que me has enseñado tanto, mira lo que eres, lo que te has convertido o lo que estás haciendo, ¿no? Y entonces el niño se ve obligado a rebelarse contra esa figura paternal y ser mejor que esa figura paternal, ¿vale? Entonces ahora ya no te hago caso, ya no sigo tus órdenes y ahora yo voy a hacer mi ley, ¿vale? Voy a hacer mi propia ley y voy a seguir mis normas y yo no te voy a obedecer ya nunca más, ¿vale? De hecho puede incluso rebelarse hasta tal punto de, pues, de proteger a su hermano, a su padre, volverse una persona protectora, una persona responsable de esa familia, porque el que se supone que tenía que cuidarlo ha fracasado en su papel, ¿no? Esto, bueno, es un escenario posible, pero hay muchos otros tipos de escenarios. La idea que tenéis que tener en cuenta es que el niño parte con una fijación primaria en la etapa oral de falta de empatía, de tendencia al aislamiento, etcétera, y luego posteriormente una figura que estaban muy pendientes de su educación, que no estaban ausentes, que le impusieron una serie de patrones, de pautas, de normas o lo que sea, o incluso castigos, maltratos, algo así, algo chungo, ¿no? Algo duro. Y finalmente en la etapa genital, pues alguna sensación de me tengo que ir de la casa. Muchos 8 relatan esa necesidad de irse de su casa y de no poder continuar en el núcleo familiar y de no aguantar ya su familia y de, ¿no? Por esa traición tan grande que experimentan o esa falta de puntos de referencia, ¿no? Y que ya no lo pueden tolerar, ¿de acuerdo? Si no hubieran vivido una fijación en la etapa preoral, quizá hubieran tragado, ¿vale? Pero como existe esa fijación en la etapa preoral, son capaces de romper y decir, me voy, ¿vale? Son personas que no asumen ni no tragan. En el momento en el que no se encuentran a gusto con algo, con alguien, rompen con esa persona, ¿vale? Y se van. Y viven su vida porque tienen mucha autonomía en ese aspecto. O sea, ellos se consideran perfectamente capaces
de no necesitar a nadie para sobrevivir. ¿Entendéis? Porque se han fortalecido y se han creado esa autonomía desde que nacieron. Por lo tanto, nunca se va a formar un 8 si no existe esa fijación de antes, ¿vale? Si solo existe una traición en la etapa genital, puede ser que el eneatipo que se termine formando sea un 1. ¿Entendéis esto? Porque es todo como una carrera de obstáculos. Tú vas creando puntos en tu cerebro de adaptaciones y a lo largo de la vida es como que se hace un recuento de, a ver, ¿qué ha pasado? Pues mira, yo al principio de mi vida viví esto, luego viví esto y luego viví esto. Con lo cual, resultado, ¡plá! Este patrón, ¿vale? Entonces, depende mucho, no solo un trauma, es que yo viví que me violaron con 3 años. No, eso no es. Ahí no se forma un patrón de personalidad porque tengas un evento aislado en una etapa de tu vida. Por eso el tema del trauma es un error. Está equivocado porque es un planteamiento erróneo. Por lo menos para tipificar tu eneatipo. Porque no es eso. Son fijaciones, son puntos que se van creando por situaciones repetitivas a lo largo de toda la infancia y que al final tienen un resultado, pero no es un evento aislado que tú viviste cuando tenías 2 años, ¿vale? Quiero que entendáis esto. No son traumas, son mecanismos de defensa que se vio forzado tu organismo a crear, a originar, para sobrevivir a una situación que se estaba prolongando en el tiempo. ¿De acuerdo? Esto es lo que tenéis que tener claro. Entonces, porque muchas veces esto se puede malinterpretar y decir, mira, como mi padre hizo esto en este momento, eso fue. No. Tienes que ver que vale, sí, hubo una ruptura, la ruptura fue lo suficientemente fuerte, sí. ¿Y qué viviste antes? ¿Cómo fue tu infancia antes? ¿Cómo fue tu crianza? ¿Estuvieron los padres contigo? ¿Estuvieron dándote libertad? ¿Fuiste un niño que te sentías autónomo? ¿Te sentiste querido? ¿Te sentiste descariñado? ¿Te sentiste solo? ¿Te sentiste arropado? Todas esas cosas. O sea, no podemos decir, esto fue. No. ¿Vale? Por eso digo que yo, por ejemplo, cuando intento sacar el eneatipo de alguien, normalmente le hago una serie de preguntas para hacerme una idea de todo lo que vivió en su infancia, y a veces es muy complicado porque el niño pues no siempre recuerda lo que vivió, ¿no? Muchas veces ayuda que los hermanos o los padres te digan qué pasó, ¿no? Pues mira, tú eras un niño que lloraba un montón y yo no sabía qué te pasaba, o, sí, yo es que empecé a hacer ejercicio cuando estuve embarazada me caí y estuve a punto de no dar a luz. Toda esa serie de cosas, si te lo explican, pues entonces tú ya vas creando el escenario completo y tú ya vas viendo el hilo, la energía de ese niño a lo largo de las diferentes fases y puedes sacar conclusiones, ¿vale? De qué fue lo que pasó. Pero no es un evento esporádico y ya está, ¿de acuerdo? Vale, y ya por último, y ya nos vamos, el eneatipo 9. El eneatipo 9 es súper sencillo. Además, yo creo que es uno de los eneatipos más fáciles de captar, a no ser que sea el 9 sexual, que como es un simbionte que se camufla y de cualquier eneatipo, ¿no? Pero si es un conservación o es un social, son los más fáciles de percibir. ¿Por qué? Porque solo tienen una fijación que se produce en la etapa anal, que es cuando el hombrecito ya empieza a andar, ya empieza a querer ser autónomo, a ir al servicio solo, etcétera, y la madre está detrás de él todo el rato, ¿sabes? Abrigándolo cuando el niño tiene calor, diciéndole que no salga porque puede coger frío y que si sale le pone la rebequita cuando el niño está ahí sudando como un pollo. O sea, o le dice el niño que ya no tiene hambre y la madre le fuerza a terminarse la comida. No, cómetelo todo, tienes que comértelo todo, porque la madre tiene miedo a que el niño esté desnutrido o algo, ¿no? Y son madres súper protectoras,
sobreprotectoras, de hecho, ¿no? Están siempre encima y el niño tiene la sensación de que, pues, de que es tontico, ¿no? O algo así, de que él no puede saber cuándo hay que arroparse, cuándo hay que comer, cuándo no, y entonces pues aprende a hacer todo lo que dice la madre y anular sus necesidades, anular su identidad, anular sus deseos y hacer todo lo que la madre le dice sin rechistar, ¿vale? Entonces ahí es cuando se crea el patrón ese del 9 de lo acepto todo, lo trago todo y ya no sé ni quién soy, ni qué necesito, ni nada, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues normalmente, pues estas personitas cuando se hacen grandes, pues no les cuesta mucho tener un criterio propio y si lo tienen, no lo van a manifestar. Van a hacer las cosas a escondidas cuando nadie los ve y a ti te van a decir, sí, 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 lo que tú quieras, sí a todo, sí a todo. Y luego, pues no, van a hacer lo que quieren. De hecho, estos son muy dados también a mentir, ¿sabes? Si tú les preguntas, oye, ¿dónde has puesto esto? ¿Es que has cogido esto? Y claro, si ellos ven que te va a enfadar saber que ellos lo han cogido, pues te van a decir, no lo he cogido, para evitar ese conflicto, para evitar el enfado, ¿no? Aprenden a ser un experto en evitar el conflicto de la madre, el enfado de la madre y el enojo de la madre, ¿no? Pues claro, si la madre quería que comieran y ellos decían que no querían, la madre se enfadaba y eso no lo podían soportar porque eso, si la madre se enfadaba, pues entonces les podía abandonar, ¿no? Siempre vamos a lo mismo, ¿no? Como me abandone mi madre, me va a abandonar, ¿no? Y entonces voy a morir. Por lo tanto, hago todo lo que mi madre dice, sin rechistar y ya está. Entonces, pues son niños que aprenden a decir que sí a todo y vale y a tragar y a tragar en el sentido más literal de la palabra, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Por eso, porque han sentido que ellos no eran importantes. Y luego otro escenario típico del enatipo 9, que no siempre tiene que ser solo de una madre sobreprotectora, es que imaginaos que ha vivido con un hermanito que era discapacitado, ¿vale? Otro escenario, para que entendáis que no es tanto cómo eran los padres, sino cómo lo vive el niño, ¿vale? Si este futuro enatipo 9 vive con un hermano que es discapacitado y nota que las prioridades eran atender al hermano discapacitado porque él estaba sano y estaba bien, pues entonces él nota que tiene que portarse bien, que no puede dar tormento, que no puede ser rebelde, que no puede hacer lo que él quiere, porque su hermano es la prioridad, porque su hermano es el que tiene que ser atendido, porque su hermano va antes que él. Entonces, esa es la sensación que tiene el 9 en esta etapa, de que sus necesidades no son prioritarias. Esos son. El 9 capta que sus necesidades tiene que silenciarlas porque hay algo más importante que tiene que ser atendido. Puede ser que lo importante sea, efectivamente, un hermano que necesita más atención, por ejemplo, o puede ser que las necesidades de no enojar a la madre pesen más que cubrir sus propias necesidades. ¿Entendéis? La cuestión es que él se siente como que no es importante, que es alguien que tiene que no dar tormento, que ser como que pasar desapercibido, que no dar problemas y que hay otros que merecen ser atendidos antes que él. Y sus necesidades son anuladas, son silenciadas, ¿de acuerdo? Sus deseos no pueden ser manifiestos, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente veréis que a esta edad pues suele ser el típico niño que no dice nada, que se queda mirando, que no llora, que hace todo lo que su madre le dice, que se queda cuando le ponen en un sitio quieto, no se mueve. Este tipo de niños que lo que quieren es, pues eso, ser niños buenos y que ellos no se consideran mejor que nadie, al revés. Ellos se consideran que están por debajo de algo, ¿vale? Y eso sería como, después pues, tenemos enatipos 9 que parecen personas que muy risueñas, que siempre, que no te ponen problemas para nada, que siempre te escuchan, que tú
que son muy, muy receptivos. O sea, si tienes que hablar con ellos, ellos no se van a poner a hablar de sí mismos, te van a escuchar a ti, van a ponerte a ti como la prioridad, ¿no? Van a hacerte caso a todo lo que tú le digas, son muy sumisos, muy obedientes, ¿vale? No son rebeldes, son fáciles de tratar. ¿Por qué? Pues porque lo han aprendido, porque eso era lo que tenían que hacer cuando eran pequeños, ¿vale? Vale, pues listo. Ya hemos terminado. Estos son los posibles 9 escenarios que pueden ayudar a que se termine forjando un patrón u otro. Ya os digo que no son fijos, pero tenéis que fijaros en las vivencias, cómo lo experimentó el niño, ¿no? Entonces no es tanto que si los padres fueron de una manera, de otra, o si él vivió un evento concreto, un momento de su vida, no, es cómo lo percibió el niño. El niño percibió una necesidad de cambiar, de adaptarse a ese entorno para poder sobrevivir o no. O sea, fue lo suficientemente importante para crear un mecanismo neuronal que le permitiera sobrevivir a eso. Entonces ahí es cuando se empieza a crear, ¿de acuerdo? Y nosotros no tenemos que adaptar a una infancia, porque todos hemos vivido una infancia y nos hemos tenido que adaptar a algo, a unos padres severos, a unos padres permisivos, a una sensación de abandono, a una sensación de protección, a una ruptura, a todos hemos tenido que vivir algo, ¿no? Y entonces entender qué fue lo que provocó esa adaptación, pues nos ayuda a entender por qué ahora somos así, por qué nos comportamos así una vez de adultos, porque eso se queda ahí y es un programa mental que ya no se puede revertir, está ahí. Lo podemos gestionar, lo podemos apagar y decir, ahora no toca, pero no lo podemos eliminar, porque forma parte de nuestro cerebro, de nuestra constitución, de nuestro cuerpo, de nuestro proceso metabólico, de todo. O sea, ya nosotros nos hemos forjado con eso, ¿de acuerdo? Por eso el eneatipo no va a cambiar nunca, porque el pasado no se puede cambiar. Puedes gestionarlo de otra forma, pero no lo puedes modificar ya, ¿vale? Bueno, pues, ¿tenía alguna duda o algo que comentar? Entonces, no se nace, se hace, ¿no? Siempre. Que es algo que se hace, ¿no? ¿Quieres decir? Se hace, no se nace. No, vamos a ver. En la lección anterior estuvimos mencionando autores que piensan que sí, que es de nacimiento, que es genético, de hecho, que es genético. Pero llegamos a la conclusión, o por lo menos yo así lo voy a enseñar, que no tiene nada de genético. Por lo tanto, porque además que no tendría sentido. No tendría sentido que tú nacieras de una forma y a lo mejor el escenario que tú vives sea totalmente disfuncional, no te permita sobrevivir siendo así. ¿Qué sentido tiene nacer así? O sea, la naturaleza no está hecha para eso, la naturaleza es pura evolución. El cerebro es plástico durante toda la vida. El cerebro de un niño es como, no te puedo decir que es un lienzo en blanco, pero sí que es verdad que la genética influye un 2% en lo que eres tú, pero no te determina, ¿vale? Entonces, al final llegamos a esa conclusión. Revísate la lección pero ya te digo, hay gente que no opina como yo. O sea, yo os voy a enseñar así, porque es lo que creo que tiene más solidez, pero no todo el mundo te enseña así. En otras escuelas de enneagrama no te van a hablar de la infancia, no te van a hablar de las fijaciones y no te van a mencionar nada de esto que yo he expresado aquí, ¿vale? Nada. Van a decir que tú has nacido así y que por eso tienes una serie de comportamientos y ya está. Pero vamos, eso lo veo tan débil, ese argumentario lo veo tan frágil, además que da pie a equivocarte, porque tú puedes cambiar a lo largo de tu vida tu comportamiento, pero tu pasado no lo puedes cambiar, tu pasado está ahí. Entonces ahí es donde tienes que encontrar
el sentido a todo, ¿vale? Pero bueno, sí, para mí se hace, pero ya os digo que no todo el mundo piensa así, ¿vale? Yo soy sincera, no todo el mundo piensa así. Si estudiáis en Aragón en otro sitio, no os lo van a enseñar así, ¿vale? Entonces, mira, lo que vamos a hacer es, bueno, ya hemos terminado esta clase. La semana que viene, si podéis venir los dos. Sí. Vale, pues me gustaría que hiciéramos como una especie de intercambio, de foro, en el que hablarais vosotros y, bueno, si queréis repasar todo lo que hemos dado, preguntéis las dudas que han surgido, si queréis compartir vuestra experiencia, lo que creéis que ha podido ser vuestro escenario infantil, que ha podido marcaros a vosotros. Si queréis compartir todas esas cosas, me gustaría que lo hiciéramos en la siguiente clase. Y si tenéis dudas de hasta dónde hemos visto hasta ahora, porque ha sido mucha información, muchas cosas, y yo entiendo que a lo mejor hay cosas que no se entienden muy bien, pues que hagáis como una escaleta de preguntas, una lista, y lo tratamos la semana que viene. Y también, si queréis, eso, ponemos en común a ver si podemos ya descifrar vuestro eneatipo entre todos, si no lo tenéis claro. No sé qué os parece la idea. Bien. ¿Sí? Vale, pues entonces quedamos en eso. El sábado que viene no damos clases, sino que hacemos este intercambio y preguntáis todas las dudas que han surgido, repasar las lecciones, que las voy a subir esta última a la plataforma, las demás ya las tenéis, y vamos a compartir un poquito pues todo y para que todo quede claro antes de seguir avanzando, porque esto es muy importante que lo tengáis más o menos afianzado antes de seguir, ¿vale? Pues listo, chicos. Muchas gracias. Gracias. A ti. Y pasad buen fin de semana. Nos vemos el sábado que viene. Hasta luego. Chao. Igualmente.